Bien, pues vamos a continuar con el programa. Ya es la última actividad antes del intervalo para ir a comer algo. Tenemos aquí al frente de ustedes la invitación para que quien tenga interés en inscribirse como socio, ven ustedes que no tiene costo y esto dará pauta para que quien quiera participar en el siguiente congreso pueda participar también enviando sus trabajos, lo que quieran compartir y seguir enriqueciendo este trabajo que gracias a ustedes y a su asistencia no se va a detener. Bien, nos distinguen con su presencia amigos y compañeros del hospital en el que trabajamos. La ponencia de hoy, mesa redonda, es la intervención psicosocial en la familia. Como ustedes saben, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio y hospitalario, pues se trabaja de manera multi e interdisciplinaria, así como psicología, enfermería, pues obviamente trabajo social es una pieza clave en el abordaje con la familia, el diagnóstico, y entonces me permito presentar a ustedes, en primer lugar, a la maestra Norma Leticia Eguía Rosas. Ella es jefa del área de trabajo social del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, Citlali Ramírez Arias, también adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil. Un aplauso, por favor. Y también está con nosotros el licenciado en Trabajo Social, Gabriel Alcántara Uribe, trabajador social adscrito también al Psiquiátrico Infantil. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros y les dejamos la voz, es toda suya. Muchísimas gracias, sobre todo por la invitación que nos hacen. Y bueno, me honra estar aquí con mis compañeros y también con compañeras que van a estar hoy en los talleres, la licenciada Edna, la licenciada Ana María y Lupita. ¿No? Ok. Bueno, la licenciada Citlali Ramírez Arias es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social y actualmente supervisora de Trabajo Social del Hospital Psiquiátrico Infantil. El licenciado Gabriel Alcántara es también egresado de la ENS y él está adscrito a la Clínica de Desarrollo. Y bueno, por mi parte, yo tengo la licenciatura también en la Escuela Nacional de Trabajo Social y tengo la maestría en psicopedagogía, la cual estudié pues en una universidad de Logroño, España, que es la UNIR. La verdad es que estoy muy contenta de estar hoy con todos ustedes y sobre todo haciendo reconocimiento a nuestra disciplina, a nuestro trabajo, que ustedes lo puedan conocer. Y vamos a hablar sobre todo de esta intervención psicosocial que nosotros hacemos en el hospital, que ustedes conozcan, que hacemos grupos psicoeducativos, que hacemos psicoeducación grupal, familiar, así como también individual, el acompañamiento y el tratamiento que damos a los pacientes, el seguimiento de casos, así como también las coordinaciones que nosotros tenemos con otras instituciones, como son las fiscalías, el DIF, los centros Nueva Vida, o por ejemplo también cuando son víctimas de trata, de abuso sexual, pues también tenemos nosotros que tener una coordinación muy con estas instituciones para el apoyo de nuestros pacientes, nuestros usuarios. Actualmente también, pues tenemos nosotros un reto muy importante que es la actualización con esta parte de la transformación que se vino con lo de CONASAMA y bueno, pues ahora también tenemos que tener más actualizaciones en cuanto a adicción, en cuanto a la intervención psicosocial, el manejo en crisis, que si bien lo hacemos desde un inicio cuando llegan nuestros pacientes, pues también tenemos como reto el prepararnos más en estos temas y también en la transversalidad de la perspectiva de género, no solamente
el vernos como hombres y mujeres, sino como personas que tenemos derechos y que siempre tenemos que actuar bajo ese respeto y no mostrar o hacer nosotros nuestras intervenciones de manera subjetiva o desde un prejuicio, que eso es importante también para nosotros. Tenemos que tomar también en cuenta todo lo que es la dinámica, el ambiente de los usuarios, de los niños, niñas y adolescentes, así como también hacemos intervención con las escuelas, con también visitas domiciliarias, perdón, coordinaciones. Y bueno, ahorita la licenciada Citlali Ramírez Arias nos va a comentar pues más sobre los antecedentes de lo que es la intervención psicosocial y posteriormente le daré también la palabra al licenciado Gabriel. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bien, como les decía la maestra Norma, por mi parte vamos a ver un poco más el antecedente, de dónde surge, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal responsabilidad que tenemos como trabajadores sociales? Y si bien es identificar los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales que determinen o influyen en algún padecimiento psiquiátrico, así como para contribuir en un plan de acción que favorezca el tratamiento. Es decir, los usuarios llegan al hospital e ingresan al área de urgencias, ahí se da la primera valoración médica y posteriormente, si es que deciden los médicos que se ingresa al área de consulta externa u hospitalización, se realiza la apertura de expediente y en ese momento lo envían a trabajo social para que realicemos el estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico va a ser el primer acercamiento psicosocial con la familia. Si bien no trabajamos ahí directamente con el paciente, ya empezamos a ver cómo está la estructura familiar, la estructura económica, realizamos un familiograma que nos permite ver con quién se relaciona directamente el paciente, con quién tiene más estrecha comunicación o si no hay comunicación. Empieza la detección, observación, quiénes son el núcleo familiar, qué tipo de familia, qué roles juegan cada uno de los integrantes y lo más importante, el usuario. De ahí vamos empezando a detectar las necesidades para dar un diagnóstico social acerca de la problemática social. Posteriormente, ya que hicimos toda esa detección, el paciente ingresa, como les decía, ya puede ser a consulta externa u hospitalización y realizamos un estudio psicosocial, que ya es donde más a fondo nos encargamos de construir mediante la intervención cuál es nuestro diagnóstico social, qué es lo que afecta a esa familia que llega con nosotros. La parte médica ya tenemos el diagnóstico, pero ¿cómo está la comunicación en casa? ¿Existe? ¿No existe? O a lo mejor hay una familia desintegrada, una familia totalmente disfuncional. Es ahí que empezamos a entretejer un traje a la medida. Cada caso es diferente. Y dependiendo de eso, vamos a determinar si se realiza una intervención individual, como lo decía la maestra Norma, grupal o bien familiar. Nuestro principal objetivo siempre va a ser contribuir mediante la intervención en que el paciente avance en un proceso de mejora continua, para ver de qué forma podemos reintegrarlo a la sociedad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y de ahí también surgen los enlaces. Puede ser algún programa social de la alcaldía o alguna institución. De repente empezamos con la escucha activa en la entrevista y hay familias que llegan y nos dicen, es que no sé para qué me mandaron de la escuela. Al momento que empezamos a clarificar con ellos toda la información sociofamiliar, es cuando ellos mismos empiezan a detectar que hay una problemática y que no es de un mes atrás, que ya viene generalmente de muchos años y que parte de la dinámica familiar rota. Entonces, una vez que empezamos a clarificar, vamos tomando una guía para tomar nosotros nuestra línea de acción hacia el plan social. Les vamos dando algunas herramientas, estrategias, y ellos van viendo cuál es su problemática. De ahí empezamos a ver con qué podemos contar, y ahorita ya les hablarán mis compañeros un poco más acerca del grupo psicoeducativo, que como su nombre lo dice, es una psicoeducación
Generalmente los grupos psicoeducativos van muy enfocados a reglas, límites, normas y autoridad, que es lo que básicamente afecta a las familias. Pero también se van adentrando a cada una de las clínicas y los van haciendo más específicos. En ese momento de la psicoeducación es cuando tratamos de integrar a toda la familia a la parte del tratamiento. Si la familia no se involucra y no hay apego al tratamiento, no vamos a conseguir nada. Entonces es muy importante la labor que realizamos, puesto que hay que sensibilizar. En ocasiones también hacemos citatorios porque hay alguien de la familia que no quiere integrarse, no creen en el tratamiento. Continuamos con los mitos acerca de la psiquiatría, ¿no? No sé para qué traen a mi hijo si no está loco, no lo quiero ver somnoliento, el medicamento causa adicción. Toda esta parte la trabajamos en los grupos psicoeducativos. Entonces, día con día tenemos un reto cada vez más grande, puesto que de acuerdo a la dinámica familiar y al entorno también, todo lo que está pasando en la economía, ¿no? El término de la pandemia, el tiempo que los niños estuvieron aislados, que de repente metieron a toda la familia a convivir, lo que ya no se estaba haciendo, ¿no? Las 24 horas, en muchas ocasiones detonó en muchos padecimientos psiquiátricos. Entonces, es un reto para nosotros ver qué tipo de familia es, cómo podemos ayudar, qué herramientas, qué estrategias, hacia dónde queremos ir con esa familia. Siempre, claro, apoyados con el equipo multidisciplinario, que es algo que cabe resaltar, se realiza en el Hospital Juan N. Navarro, ¿no? No podemos decir que es trabajo nada más del médico o de trabajo social, existe una amplia comunicación y eso es fundamental para el tratamiento del usuario. Entonces, también hablamos de que si en el momento de urgencias el médico o nosotros mismos detectamos algún caso de violencia, ya sea física, psicológica, verbal o abuso sexual, como personal de salud tenemos la obligación de dar aviso al Ministerio Público o a DIF, ¿no? Donde corresponda. Entonces, pero siempre avisándole al responsable de lo que se va a realizar y por qué. Como hablaban hace ratito en casos de negligencia por parte de la familia. Entonces, se da el aviso y damos el seguimiento para ver qué ocurre con esta notificación. Nosotros, Trabajo Social, somos los responsables de ver que esto llegue a donde tiene que llegar. En ocasiones lo regresan y dicen, no, no es de la Procuraduría, pero se va entonces a otra fiscalía o es estatal. Entonces, corresponde a nosotros ver a dónde y de qué forma podemos realizar el enlace institucional con los estados para que esto tenga buen término. Esa sería principalmente la parte psicosocial. Ahorita mis compañeros ahondarán mucho más en el tema acerca de lo que se hace ya específicamente en clínicas y en la parte de hospitalización. Pero entonces, para concluir nada más, hacer del trabajador social es fundamental, como les decía, el trabajar con la familia, conseguir que la familia tenga una adherencia terapéutica para que esto pueda llegar a buen término. Si bien tenemos reingresos en las áreas de hospitalización, lograr que sean las menos posibles o hacia qué otra institución se pueden derivar. En ocasiones también la familia, bueno, ya viene con una carga emocional y un desgaste de parte del cuidador primario, lo que implica tener un padecimiento psiquiátrico dentro de la familia, la cuestión económica, si viven en otros estados, porque cabe resaltar que atendemos personal de todo el país, entonces de repente pues es muy costoso y nos toca ver la parte de si se les puede apoyar con algún descuento en camiones o si nada más pueden venir a una visita a la semana. Toda esta parte es lo que le corresponde a trabajo social para que la familia pueda tener un buen término de tratamiento. Entonces, con todo esto es que se logra pues cada vez menos reingresos y bien, como decía la maestra Norma, también apoyamos en la parte escolar, si se detecta algún tema de bullying, podemos hacer visitas, ¿no? Que en ocasiones también se desconoce, o la visita domiciliaria, para detectar factores de riesgo que tengan los niños, niñas y adolescentes y poder realizar las acciones correspondientes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, esta parte de intervención de trabajo social
lo vamos a dividir en esta parte de las clínicas que tenemos dentro del hospital. Como ya se mencionó desde esta primera intervención que tenemos, que es desde el área de urgencias, en la aplicación de un estudio socioeconómico no se queda únicamente en asignar solo un nivel. Esta parte de entrevista nos va a dar pauta exactamente a conocer desde esta parte socioeconómica y también esta parte de la dinámica que tenemos dentro de las familias. Hay muchas situaciones que las familias normalizan, hablando en el tema, por ejemplo, desde violencia familiar, en donde existen roles patriarcales, en donde exactamente este tema de machismo implica desde la violencia en todos sus aspectos, y obviamente también esta parte desde los menores y adolescentes ya normalizan ese tipo de dinámicas, ¿no? Que no son adecuadas y que tampoco van a favorecer al desarrollo. Propiamente dentro del hospital hablamos que tenemos diferentes clínicas. Dentro de ellas hablamos de la clínica de desarrollo, hablamos de la clínica de conducta, adolescencia, un área de patología dual, PAINAVAS y no se me olvidó ninguna. Y el área de emociones. Cada una de las áreas va a tratar diferentes temáticas, diferentes diagnósticos. Hay diagnósticos que van a prevalecer, entre los que vamos a encontrar lo que es TDA, TDAH, Asperger, autismo, el abuso sexual. Desafortunadamente encontramos muchos casos, no solamente en mujeres, sino también en niños. Se va a hablar también toda esta parte dentro de los grupos psicoeducativos de la información que efectivamente vamos a obtener en primera parte por el estudio socioeconómico. Es para ir designando, uno, la intervención que se va a tener. Como ya se había mencionado, se tienen desde la intervención en casos y la intervención en grupos. Esta parte de intervención en casos, derivado al estudio de la primera vez, que es un estudio socioeconómico, y como ya se mencionó, desde un estudio psicosocial, vamos a andar un poquito más exactamente de los antecedentes que vamos a tener con los pacientes. Esta parte de cómo ha ido evolucionando la familia, desde los tipos de roles, desde el simple hecho del cómo fue que los padres se conocieron, pues nos va a dar pauta, ¿no?, al desarrollo que los adolescentes y los menores de edad tienen y que encontramos dentro de los casos del hospital. Esta parte del estudio psicosocial que nos va a servir, como ya lo había mencionado, el ver el desarrollo que ha tenido la familia, nos va a dar pauta exactamente a dar un diagnóstico social para saber qué tipo de atención es la que vamos a abordar con ellos. Sabemos que de primera instancia, las primeras personas que llegan con nosotros son los progenitores. Dentro de la atención que hemos encontrado dentro del hospital, hemos identificado que hay abandono de los pacientes, en donde los abuelos, maternos, paternos, son los que se encargan exactamente de llevar a los pacientes al hospital. Como también se había mencionado, tenemos una herramienta, instrumento con lo que es los citatorios. Muchas de las veces van más dirigidos hacia los padres, dado que son los que casi no se integran a esta parte terapéutica. Son los que son más renuentes a esta parte de los diagnósticos. Es un hecho que de esta primera intervención que tanto tenemos desde la primera entrevista y esta parte segunda, lo que es el diagnóstico psicosocial, encontramos mucho de los casos de la estigmatización que tienen los pacientes a la llegada, de los miedos que también tienen las familias al ingresar a sus hijos a un hospital psiquiátrico. Lo que se conoce de un hospital psiquiátrico, como hemos escuchado en la parte social, en la parte de la sociedad, es que es para locos, y sabemos que no es esta parte, es exactamente para buscar un equilibrio en esta parte psicosocial que encontramos con el ser humano. Esta parte también del duelo que también pueden llegar a tener las familias, el conocer el diagnóstico de los pacientes. Como bien lo sabemos, obviamente esta parte de intervención que tenemos en el grupo multidisciplinario no es una enfermedad que se va a curar como si fuera una gripa. Es algo que va a ser tratado y que obviamente no va a ser de 1 año o 2 años. Tenemos familias que han estado desde los 3 años los menores de edad hasta los 17 años, 11 meses, en donde todo ese trayecto que viven los mismos pacientes encontramos pues desgaste en los mismos familiares, en donde ya han pasado por diferentes servicios,
pasan a lo mejor de la clínica de desarrollo, a la clínica de emociones, conducta o adolescencia. Este paso obviamente también los mismos familiares los lleva a transitar sobre los servicios desde grupos educativos en trabajo social, desde terapia física, conductual, entre otros servicios. Este trabajo que tenemos con ellos también es complicado porque sí tenemos que tener esta parte de sensibilizarlos. El por qué es importante el poder tener un apego al tratamiento médico. Algo importante que también les mencionamos a las mismas familias es que el tratamiento médico no solamente es a base del medicamento y terapias. También una parte importante es la integración de la familia al tratamiento médico. Esta parte de los grupos psicosociales que tenemos, que exactamente es es el tema de reeducar, exactamente para que ellos puedan tener herramientas desde la parte de la forma de educación que tienen en el hogar, desde el tipo de jefatura, desde el tipo de roles, la comunicación que también se tiene dentro del hogar, en donde mucho de lo que las familias tienen como áreas de oportunidad, exactamente es la forma en cómo se están comunicando con los hijos, con los pacientes. El tema de los trabajos, el tema de las ausencias de los padres, en donde la mujer es donde carga con la mayor parte de la carga del hogar, desde la crianza, desde el trabajo, desde llevar a sus hijos al hospital. Y eso es hablando solamente en un hospital psiquiátrico, en donde conocemos también que los pacientes tienen otras atenciones dentro de otras instituciones. Hablando propiamente en el servicio que me encuentro, que es en la clínica de desarrollo, parte de los apoyos que se brindan de manera institucional es exactamente esta coordinación desde los estudios de resonancias magnéticas, potenciales auditivos, entre algunas otras apoyos que nosotros tenemos con otras instituciones o hospitales. Pueden ser tanto federales, tanto locales. Entonces, esta parte de atención que viven los pacientes y el desgaste que vamos encontrando con la misma familia, exactamente que van transitando en diferentes hospitales. Y mucho de esta primera atención que tenemos son emociones entre el manejo de los padres en donde no conocen o no saben regular. Exactamente dentro de los enojos, al conocer un diagnóstico, existe esta parte de renuncia al tratamiento. Entonces, esta parte de renuncia al tratamiento por parte de trabajo social, nuestra función junto con el demás personal es exactamente el sensibilizar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un paciente con TDA que se diagnosticó, por ejemplo, a los 5 años de edad, sin un tratamiento, sabemos que la evolución que tiene el diagnóstico, pues nos va a llevar a que va a ser un individuo que no va a conocer límites, que no va a conocer reglas. Y todo esto que nos va a llevar exactamente a un tema de adicciones, esta parte también del delinquir, exactamente porque no tienen un límite y desafortunadamente el impacto que va a tener ante la sociedad obviamente también es mayor. Esta parte de sensibilización que tenemos con las familias, se trata que también lo pueda tener la misma familia. ¿Por qué la familia, vamos a hablarle extensa? Exactamente porque la misma familia puede estigmatizar los mismos diagnósticos que tenemos en el hospital. El decir que un niño no haga caso, ellos lo hablan por esta parte de mala conducta, el no establecer los límites y reglas. Pero una situación real es que son pacientes, obviamente, que tienen un diagnóstico, por ejemplo, TDA, o carecen, por ejemplo, de respeto a la autoridad. Esta parte de trabajo que tiene la misma familia con la misma familia extensa, exactamente es también poder sensibilizarlos del actuar que tiene el paciente dentro del hogar, que no es porque él lo quiera hacer, sino ya es una situación que ellos mismos no pueden controlar. Esta invitación que nosotros también hacemos a las familias, tanto mamá, papá, abuelos o hasta los cuidadores que podemos tener primarios, que son a los tíos, es exactamente esta invitación a los grupos psicoeducativos para que ellos también puedan tener esta parte de, vamos a verlo hasta cierto punto como una formación, porque es una capacitación que ellos van a tener para el hogar. Uno, que ellos puedan identificar desde el tipo de crianza que ellos están ejerciendo dentro del hogar.
Dentro de los grupos, abordar este tema, nos encontramos con la sorpresa de que ellos mismos no conocen los tipos de crianza, el tipo de comunicación que ellos pueden llegar a tener. El no dimensionar, el poder dar un mensaje cuando a lo mejor el menor de edad se encuentra enfrente de la televisión, enfrente de un celular o enfrente de una computadora. El dar un mensaje no solo quiere decir que nos van a entender. Tenemos que ser y explicarles que hay momentos y hay formas en donde pueden transmitir un mensaje. Esto es parte de los grupos psicoeducativos que tenemos. Esta parte también de la dinámica que tenemos dentro del hogar, los roles que se ejercen dentro del hogar. Cuando en una familia se carece, por ejemplo, del padre y hablamos de una familia monoparental, hablamos que el rol que ejerce la mamá, pues habla de un rol de papá y mamá, en donde pues la mujer se va a encargar de la cuestión del trabajo, educación y crianza. Y obviamente toda esta parte va a traer pues, sacrificios con los hijos, porque al final de cuentas van a ser mamás que se van a dedicar a la parte de los cuidados y los hijos se van a quedar en el hogar. En esta parte de entrevistas que tenemos, identificamos estas redes de apoyo que tiene la misma familia para saber exactamente todo este tiempo en donde la mamá o los padres se encuentran laborando, identificar qué familia es la que puede estar con ellos para apoyarlos desde los cuidados, desde llevarlos a la escuela, desde la parte de la alimentación, desde esta parte todo también del el simple hecho también de llevarlos al área de hospitalización. Esta parte de atenciones que tenemos en las clínicas, la atención que se tiene va a variar obviamente el o la trabajadora social que tenemos. Dentro del trabajo social, dentro de la metodología que tenemos, hay diferentes métodos de intervención, desde la teoría de sistemas, la parte ecológica, en donde cada uno de nosotros va a elegir el cual se ajuste más al caso. El hablar, por ejemplo, desde la teoría de sistemas, pues tenemos que analizar a la familia en su entorno. Tenemos que ver desde la parte escolar, desde la parte social, desde la parte económica. No solamente nos vamos a basar en la esfera familiar, porque nos queda claro que este desarrollo que tienen los pacientes en un hospital psiquiátrico como personas menores de edad, tenemos que identificar exactamente todos esos factores que pueden implicar esta cuestión de desarrollo. Sabemos que una familia carente de recursos económicos va a carecer, por ejemplo, esta parte de los pagos, ¿no? Por ejemplo, que se va a tener dentro de los hospitales. Al día de hoy se han transitado, por ejemplo, entró INSABI, se da el apoyo a las familias exactamente carentes de seguridad social. En esta parte del gobierno de universalizar los servicios y todavía en acabar de bajar toda esta parte de los apoyos, INSABI, por ejemplo, desaparece. Parte de las familias quedan desprotegidas al no tener una seguridad social y no poder tener un acceso gratuito a las mismas familias. Ahorita, bueno, la estrategia que se tomó con los comunicados y acuerdos que se han ido dentro del hospital, exactamente es poderles brindar un apoyo que nosotros lo referimos gratuidad, no la gratuidad que se tiene en la Ciudad de México, que ya es prestación gratuita, sino ahora esta parte de gratuidad lo que nos va a ayudar es a poder apoyar a las familias para evitar los costos dentro de los hospitales. Esta parte obviamente lo vamos a identificar desde el estudio socioeconómico y desde la asignación de los niveles. Desde esta parte cultural, en donde ya la licenciada Citalia mencionó, y la maestra Norma, exactamente es lo que está sucediendo con la violencia en la escuela. Es esta parte, esta cuestión de bullying escolar. Que mucha parte de estos bullying, de esta parte de los retos que se encuentran en las redes sociales, desde TikTok, sabemos algunos casos en donde un menor de edad perdió la vida en uno de esos juegos. Todos esos casos los tenemos dentro del hospital, esta parte de intervención, exactamente también el poder realizar esta parte de visitas escolares para poder identificar en dónde se está desarrollando los pacientes, el conocer también los apoyos que se tienen en las escuelas, esta intervención de UDI que nos va a ayudar exactamente con pacientes con algún atraso en el desarrollo, lenguaje, entre algunas otras causas. Entonces, esta función que tiene y tenemos en esta parte de trabajo social
nos va a llevar en las diferentes esferas. Entonces, en esta parte de intervención desde los estudios, pues es importante el poderlos analizar. Dentro de los servicios que también tenemos en el hospital son áreas de hospitalización, que son hospitalización de mujeres, hospitalización hombres, y hay una hospitalización parcial. Esta parte de información, la maestra Norma nos va a dar un poquito mayor de información y desde la intervención de los grupos que se tienen dentro de estas atenciones. Gracias. Gracias, Gabriel. Ok. Bueno, hablando de las áreas de hospitalización con las que contamos en el Hospital Psiquiátrico Infantil, hablamos de una hospitalización continua y una hospitalización parcial. La hospitalización continua está basada en base a criterios que los médicos hacen con sus valoraciones, con sus diagnósticos, y entonces ahí es cuando nos dicen, tiene criterios para hospitalización porque puede lastimarse, porque puede estar psicótico, tiene esquizofrenia, y entonces hay dos unidades hospitalarias, una es la unidad de adolescentes mujeres, en la cual pues prevalece como diagnóstico lo que es la depresión y la ansiedad. Todos estos trastornos emocionales son los que están prevaleciendo en esta unidad. Y en cambio, por ejemplo, en la unidad de varones, pues son los trastornos psicóticos los que más tienen incidencia. Cuando hablaba el licenciado Raúl, de Gabriel, de lo que es las esferas en las que se desenvuelve la dinámica de un usuario, de un niño, niña o adolescente, pues es esta parte de la comunidad, de la sociedad, su parte individual. Entonces, nosotros en las unidades hospitalarias tenemos que trabajar desde una intervención ante la pérdida de la salud, con esta parte del duelo, con las familias, y sobre todo, pues darles orientación, porque muchas veces creen que cuando sus pacientes son hospitalizados, pues tienen temor de esta reincidencia, de las recaídas que puede tener, de que nunca va a mejorar, de que a lo mejor iba siempre a estar hospitalizado, ¿no? Luego nos preguntan, ¿cuántos meses se va a quedar? O hasta años, ¿no? Algunos incluso dicen, ¿cuántos años se va a quedar aquí? No, pues es que todo va a depender de la evolución que tenga cada paciente, cada usuario, y entonces eso va a marcar mucho, junto con la participación de la familia, el avance que tenga cada uno de los usuarios. En la unidad de adolescentes mujeres, bueno, pues también tenemos a los paidopsiquiatras, a los psicólogos, enfermeras, y nosotros tenemos este primer filtro con la familia, y ahí hacemos la orientación, hacemos el estudio socioeconómico. Como bien dice mi compañero, pues a veces se van acortando los programas sociales de gratuidad, y pues nosotros tenemos que evaluar a veces hasta una reclasificación socioeconómica, una condonación en el pago de los servicios hospitalarios, para pues que esta familia pueda ser apoyada de alguna forma. También buscamos las coordinaciones, por ejemplo, con el DIF, cuando son sobre todo foráneos, para que pues tengan un traslado seguro, y también hacemos coordinaciones con albergues para que así no los puedan recibir, porque pues también hay familias que vienen, no sé, desde Oaxaca y no tienen ningún conocido, y necesitamos pues que tengan aquí un lugar seguro en donde quedarse. En la unidad de varones, pues como les decía, los trastornos son mayormente psicóticos, y también pues los grupos psicoeducativos son básicamente enfocados en lo que es el duelo ante la pérdida de la salud. También son enfocados en normas y límites, como decía mi compañero, y bueno, sobre todo darle herramientas a la familia de manera también individual, para que ellos sepan cómo van a manejar al paciente posterior a su salida o su egreso del hospital. En el área de hospitalización parcial, bueno, pues está diseñada para pacientes con corta estancia, donde a lo mejor van a ir 1, 2 o 3 días a la semana,
a 4 terapias y entonces se van a su casa, ¿no? Están, no sé, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, trabajan en diversas terapias y regresan a casa. Lo importante para nosotros es que no haya una deserción hospitalaria, que las personas sepan que, bueno, pues los medicamentos, si el médico los está indicando, pues es por algo, porque a veces también tenemos algunos usuarios o familiares que nos dicen, ¿por qué le están dando medicamentos? Se va a hacer adicto. Este medicamento ya no, le cayó mal y ya no se lo di, ¿no? Cuando a veces, pues, tenemos plazos en los medicamentos de que tienen efectos secundarios por 21 días aproximadamente y la familia los suspende al ver que a lo mejor tiene el menor diarrea o náusea y entonces pues sí es importante indicarles que tienen que acercarse a sus médicos para que ellos pues les indiquen si se suspende el medicamento o es parte de un efecto secundario. En cuanto a parcial, por ejemplo, pues también se les proporciona el medicamento para toda la semana y igual tenemos que checar esta parte de que la familia realmente se comprometa con administrar esos medicamentos, verificar que el menor sí se lo haya tomado, ¿no? Siempre les indicamos que no lo vayan a esconder debajo de la lengua o de este lado, ¿no? De las comisuras para que el menor pues sea tratado lo mejor posible en cuanto a lo farmacológico y terapéutico. Bueno, pues nosotros tenemos la labor de hacer los estudios psicosociales y en base a eso hacer un plan de acción, un seguimiento, tenemos que hacer un cierre también y cuando hay notificaciones médico-legales, cuando hay un abuso o cuando hay, por ejemplo, maltrato infantil, pues también tenemos que estar nosotros en coordinación con los DIF o con las instituciones, pues que sean las, con las instituciones que sean las que estén a cargo de los casos. No sé si tengan algo más que decir. Esta parte de atención que se tiene también en las áreas de hospitalización, es claro que esta parte de intervención que tenemos nosotros es más dirigido a las familias, desde la intervención, desde la comunicación, roles, límites, reglas y todo ello. Dentro de las áreas de hospitalización tenemos un espacio también para las y los pacientes con la parte de lo que son asambleas. Esta parte de las asambleas que se tienen con los pacientes exactamente es para conocer sus necesidades que tienen dentro de la área de hospitalización. Abordamos desde que son quejas, sugerencias. Esta parte, por ejemplo, desde el transitar por una área de hospitalización de mujeres, identificamos, por ejemplo, esta situación de género que podemos tener dentro de. Hubo una situación en donde en el área de hospitalización de mujeres entró un chico trans, en donde hubo mucho revuelo con las mismas familias, con las mismas pacientes, porque era compartir espacios, áreas de sanitarios, áreas comunes. Fue una situación, pues, complicada, porque al final de cuentas es esta parte de las mismas familias, el conocer que había un hombre dentro de un área de hospitalización. Esta parte de intervención que también se tuvo que tener con la misma familia, con esa parte de género, con las mismas pacientes, el no excluir, porque lo primero que se identificó es que este chico trans comía solo, tenía una habitación solo, en la área de sala se encontraba solo, no era integrado con las demás pacientes. Parte de la información, por ejemplo, que nos compartía área de enfermería, en la parte de cuidadores primarias, era que no querían exponer a las pacientes, pero esta parte de intervención con trabajo social exactamente era no excluir de las actividades a este chico trans. Esta parte importante exactamente de esas asambleas que tenemos también con las pacientes, exactamente para poder identificar todo este tipo de situaciones. Son momentos en donde ellas y ellos se sienten libres de poder expresar toda esta parte de situación, desde las situaciones que tenemos dentro del hogar, el que a lo mejor no lo pueden expresar con el médico psiquiatra,
con el psicólogo, pues es un área también de oportunidad que tenemos desde esa intervención con nosotros con trabajo social. Esta parte de atención multidisciplinaria, esta comunicación continua, exactamente el poder ir identificando cada caso, como ya se mencionó, con las cuestiones de abusos sexuales, esta parte del informar, ya sea DIP o fiscalías, pues es esta parte que tenemos que tener una comunicación continua con los demás servicios. Gracias. También cabe mencionar que existe un amplio compromiso entre el personal profesional de salud. Como les decía hace rato, no nada más es trabajo social la parte de la intervención psicosocial, sino el equipo multidisciplinario, quienes día a día también tenemos el reto de capacitarnos. Como trabajadores sociales rotamos cada 2 años por los servicios. Entonces, el día de hoy me encuentro en conducta y estoy capacitando acerca de TDA y de repente terminan los 2 años y me voy a la clínica de Painabas, ¿no? A la parte de abuso sexual. Entonces, los grupos psicoeducativos son impartidos por médicos, trabajadores sociales y psicología. Y tratamos cada vez de integrar, ¿no?, los temas que vienen en la actualidad, como bien mencionaban hace rato, los trans, ¿no?, toda la parte de lésbico y demás. Entonces, se van actualizando. ¿Por qué? Porque tenemos ese reto de dar atención sin rechazo social. Entonces, es muy importante el compromiso que tenemos. El año pasado se mencionaba algo ahí también de qué parte o dónde descargábamos nosotros toda la parte de temas que vemos y casos. Si son cada vez casos más crudos, ¿no? La pandemia, como bien decíamos, dejó a la alza el tema de abuso sexual. Entonces, es como compromiso profesional de cada uno el estarnos capacitando, si bien entre nosotros mismos, a lo mejor en la intervención de casos, ¿no? De repente, de qué forma lo realizamos, o nos apoyamos entre nosotros, o bien se busca la capacitación con los médicos o con algunas instituciones. En el caso de abuso sexual, generalmente es invitada a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para que pueda apoyar y para que estemos al día también. De repente hay usuarios que llegan, o los familiares, ¿no? Y nos dicen, se detuvo, ya no puede hacer nada con la denuncia. Y bueno, hay un tema específico acerca del proceso de denuncia, se les avisa que tienen el derecho de tener un asesor jurídico, que generalmente lo desconocen y entonces por miedo a muchas cosas es que no actúan. Asimismo, pasa con los padecimientos psiquiátricos, ¿no? Creemos, como decía la maestra Norma, que se van a quedar en el hospital como era antes, ¿no? De forma asilar. Y desconocen toda la integración y el manejo que se les da al paciente psiquiátrico. Si bien no es como en un hospital general que pueden ver a su paciente todos los días 2 horas, ¿no? Las visitas generalmente son martes y viernes en un horario específico. Enfermería también es un gran apoyo y no lo habíamos mencionado también. Ellos se encargan de la parte de el cuidado, ¿no?, y la higiene personal de los pacientes, pero también intervienen, así como el área de nutrición, ya que, como les decía, se les hace un traje a la medida y lo mismo pasa en nutrición. Si tenemos pacientes con obesidad o con desnutrición, también tenemos el tema de trastornos alimenticios. Entonces, la dieta se hace a cada paciente. De repente había pacientes que en las asambleas que mencionaba el licenciado Gabriel, decían, es que me quedo con hambre, nos dan de comer muy mal, nos dan muy poquito. No es eso, es que se les da lo que necesitan, dependiendo cada uno de los padecimientos. Se trabaja, como les decía, de forma multidisciplinaria y si no contamos con la especialidad de alguna atención que requieran, se hacen las interconsultas. Puede ser algún hospital general o algún instituto. Entonces, como ven, no nos quedamos nada más en la parte psiquiátrica, sino en la atención integral del paciente. Y en este caso, bueno, pues la familia, como les decíamos, es fundamental el ir entretejiendo de qué forma podemos hacer cambios. Eso es algo que mencionamos también en los grupos psicoeducativos y como su nombre lo dice, reeducamos, ¿no? Y les clarificamos. De repente uno no se da cuenta porque les decimos, nos envolvemos en el día a día, en los tiempos, en deudas, la comida, el trabajo, y no nos damos cuenta realmente lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes. Al momento que clarificamos, también los vamos involucrando a ellos a que hagan modificaciones en cuanto a hábitos, horarios, ¿no? El establecimiento de horarios. Y como bien decimos, no hay una receta, les vamos dando alguna estrategia y cada responsable decidirá qué hacer de acuerdo a sus tiempos y necesidades. Muchas gracias.
¿sí?